Ya, lo importante es que ya estamos acá. Bueno, pues entonces, excusas también por la reprogramación pasada y agradezco a los que pudieron conectarse el día de hoy. Entiendo que no todos podían hacerlo, pero gracias por el esfuerzo adicional. La clase que nos compete el día de hoy es, en el avance de nuestro programa, está compuesta de meninges del encéfalo, médula espinal, y la segunda parte de la clase es vascularización, empezando por la parte venosa y luego por la parte arterial. Dentro de, dentro de ese programa, en lo apretado que está el cronograma, veo muy conveniente que avancemos meninges de encéfalo y médula, hablemos algo de drenaje venoso hoy y de acuerdo a cómo estemos abordamos lo de arterial, aunque creería que por lo denso que puede volverse el tema compartido como va, no es una muy buena idea meter arterial el día de hoy. Pero bueno, vamos viendo a ver cómo nos va rindiendo y de acuerdo a la glucosa de nuestro cerebro iremos determinando pues el tema. De lo contrario, dejaríamos arterial para una clase diferente, en un momento especial solo para arterial, o podríamos incluir parte de su arterial en el taller que espero entregar en el transcurso de la semana, o más tardar la semana entrante, que es la parte del 15% que tenemos para nuestra nota de primer corte. Anuncio parroquial, la semana entrante, entre el 1 y el 5 de marzo, debemos hacer nuestra evaluación de primer corte, la teórica, y pues también es práctica porque dentro de ese cuestionario hay condiciones de reconocimiento también, así como hemos estado acostumbrados a hacerlo en las pruebas cortas. Entonces, de acuerdo a eso, yo les indico si lo del tema arterial lo metemos como evaluación, aunque si no lo damos en clase, pues no es adecuado meterlo como tema evaluativo. Pero sí puede entrar como, como punto del taller que estoy terminando de arreglar. Bueno, sin más anuncios Doctor, parroquiales, sí, doctora, le escucho. buenas noches. Buenas noches. ¿Los talleres son en grupo o individuales? Sería súper interesante hacerlos individuales, doctora, pero me parece recontra desgastante calificar individual. De allí que solo por esa condición van a tener que ser diseñados en grupo. Pero idealmente habría sido chévere hacerlos individual. Quizá tal vez para el próximo corte en el cual espero cuadrar mejor mis tiempos, tenga oportunidad de hacerlo individual, pero al menos ese está proyectado para hacerlo en grupos. Bueno, doctor, Eh, y sí. por último, ¿los grupos los conformamos nosotros o Sí, 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 claro. No, no, no. Los y grupos los entre, conformarían ustedes. Considero que un volumen de 4 a 5 integrantes por grupo es adecuado. Como se puede decir, o mejor digámoslo así, de un grupo de mínimo 5 y máximo 5. Creo que esos son los buenos topes que habría. Y aquel que quede pues solitario, porque hay grupos que son como 51, 52, no sé si este es uno de ellos, pues este ya sería un caso especial que lo valoraríamos. Pero la idea es ir buscándose grupos de 5, ¿te listo, parece? doctor, muchas gracias, muy amable. Vale, a usted muchas gracias. Bueno, mis estimadísimos, entonces si no hay más ni anuncios parroquiales ni preguntas de la comuna, podemos arrancar con nuestra clase. Meninges del encéfalo y la médula espinal. Habíamos tenido la oportunidad en la clase pasada e incluso en la primera clase de cráneo, de base de cráneo y bóveda, de hablar de unas estructuras que sirven como cobertura del sistema nervioso central, tanto en lo que respecta al encéfalo como a la médula, muy conocidas al menos ya por todos los aquí presentes, y son tres capas denominadas meninges. Desde la parte más externa a la más interna tenemos la dura madre, luego sigue la aracnoides y al final la pía madre. Es muy importante recordar ese orden, ya sea de externo a interno, de interno a externo, pero no pueden cambiarse bajo ningún tipo de aspecto. Etimológicamente el término meninge obedece a una palabra griega, al menos de lo que la literatura destaca, en donde hace referencia a membrana.
o a cualquier membrana. En algún momento incluso se lo utilizó para hablar de la membrana ocular, de la membrana testicular, pero llegó un momento en el cual se dejó el término específicamente para la membrana que recubre el sistema nervioso central, eh, tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Por lo tanto, se aduce que ese término meninge se lo atribuye al señor Hipócrates. En la diapositiva de la derecha podemos observar las capas desde lo más externo, incluyendo el tegumento, la piel, a la parte más interna que es el encéfalo. Y algo similar ocurre pues con la médula espinal. Si nosotros hacemos una disección en vivo cadavérica, vamos a tener piel con sus respectivas capas. Eh, por debajo de la piel un tejido de fibrocolágeno que se denomina aponeurosis, que es la prolongación fibrosa del músculo epicráneo. Y recuerden que el músculo epicráneo, los músculos epicraneales tienen dos vientres, un vientre que es muy frontal y un vientre occipital, pero la prolongación de esa aponeurosis es la que recubre la mayoría de la bóveda. Por debajo de esa aponeurosis hay una estructura también de fibrosa que se denomina periósteo, que es aquella capa que recubre específicamente la cara externa del hueso. Así como existe un periósteo, entonces, inmediatamente relacionado con la cara externa del hueso, la cara interna está dada por uno que se le denomina endostio. Y aquí es donde tal vez los libros tienen algunos tipos de diferencias. Inmediatamente debajo del hueso, de la bóveda craneal o de la base del cráneo, encontramos un espacio virtual al cual se le denomina espacio epidural, refiriéndose a aquel que está por encima de la dura madre. Entonces, hueso y dura madre, en el centro de esos dos un espacio virtual denominado epidural. Se denomina un espacio virtual porque técnicamente no existe, puesto que la dura madre está completamente adosada al epicráneo, perdón, a la cara interna del cráneo. Ese espacio virtual se vuelve real en el momento en que un objeto, un líquido o una colección o aire se deposita en ese lugar. De allí entonces que cuando ese espacio que es completamente virtual se vuelve real, deja el espacio al cual se le denomina epidural. Esa dura madre entonces tiene dos tipos de membranas. Una membrana que es la epidural como tal, ¿no es cierto? O que sería las veces si el periósteo es en lo externo, el endostio sería en lo interno, y una capa que está interna de dura madre, que es la que tiene relación ya con la que le sigue, que es la aracnoides, y la aracnoides con la pía madre. De diferenciar entonces en esta imagen adicionalmente a las capas, recordar que el periósteo es la estructura que recubre la capa externa del hueso y que ese periósteo tiene un par que es el endostio. Pero ¿en dónde aparece el endostio? Pues el endostio es la cara externa o la lámina externa que tiene la dura madre. De aquí aprovechamos a recordar que la dura madre tiene entonces dos láminas, una lámina externa y una lámina interna. Y cuando estamos en procedimientos quirúrgicos y necesitamos entrar, abrir la dura madre para acceder al cerebro, eh, fácilmente se identifica con el bisturí las dos capas de dura madre. Incluso hay una técnica muy descrita que en esta imagen de acá nos sirve mirarla. Esto que está aquí se corresponde con el seno sagital superior. Cuando existen traumatismos que generan ruptura de este seno, esta es una estructura vascular que puede ser suturada por la cantidad de sangre que se pierde. Y una técnica para hacerlo es utilizar esa capa de la dura madre, replegar esa dura madre y dividirla en dos, y la capa externa que nos sirva como mecanismo de tapón o como una pared adicional que se reconstruye sobre el seno. La dura madre es muy versátil, de hecho es un tejido fibroso muy duro, eh, que incluso asemeja
una consistencia cauchosa en el momento de hacer el corte de ella, por lo duro y la cantidad de fibras de colágeno, si no estoy mal, tipo 4 y tipo 6 de las cuales está provista. En esta imagen que podemos observar aquí, miramos que es un corte coronal con las mismas disposiciones, la parte más externa, el hueso, y en la parte más interna los diferentes espacios, entre el hueso y la dura madre el espacio epidural, entre la dura madre y la aracnoides el espacio subdural, ¿no es cierto? Y debajo del aracnoides pues el espacio subaracnoideo. Tendríamos básicamente 3 espacios virtuales que es muy importante recordarlos porque lo habíamos mencionado en clases pasadas. El espacio epidural es un lugar de asiento de hematomas epidurales, el subdural de hematomas subdurales y las hemorragias subaracnoideas que las habíamos mencionado en algún momento de la clase. Ese sub, epi y sub o epi, sub y sub hacen referencia a espacios que existen anatómicamente y que se vuelven reales en el momento en que son ocupados. En este corte inferior se puede apreciar que las meninges y específicamente la dura madre provee 4 tabiques al interior del cráneo, desde la parte externa a la parte interna. ¿Cuáles son esos tabiques? Este tabique superior, que se denomina hoz del cerebro, ¿no es cierto? Es un tabique que va desde la parte más superior, de la parte más anterior y de la parte más posterior y se proyecta hacia el centro, generando un borde libre. Esta estructura que es la hoz del cerebro se encarga de dividir los 2 hemisferios cerebrales. No lo hace completamente porque recordemos que en la cara mesial de los hemisferios cerebrales, la estructura que los une y los conecta es el cuerpo calloso. De ahí que esta estructura, la hoz del cerebro, queda por encima del cuerpo calloso e inmediatamente guarda relación con el giro del cíngulo. El cíngulo de la cara mesial de un hemisferio y el cíngulo de la cara mesial del hemisferio contralateral. Esta estructura entonces divide a nuestro cerebro en un cerebro derecho e izquierdo en el espacio supratentorial. ¿De dónde aparece el espacio supratentorial? Si esta es la primera eh, tabique dural que divide al cráneo en dos, existe otro tabique que lo divide también en dos, en una cavidad superior y en una cavidad inferior, y es este que estoy señalando con el cursor. A este se le denomina el tentorio o la tienda del cerebelo. Se le denomina tienda porque hace la similitud con esa estructura de acampar, ¿no es cierto? En donde tiene un techo mucho más alto y esta sería la entrada y el cerebelo se anida dentro de esa tienda. De allí que la estructura se le denomina el tentorio o tienda del cerebelo. A la misma forma como la hoz del cerebro tiene unas inserciones fijas en la parte superior, en el surco del seno sagital superior, que lo mirábamos en las características internas de la tabla de la bóveda craneana, en la parte más anterior y en la parte más posterior de esta, en la apófisis crista galli en la parte anterior y en la prominencia occipital interna en la parte posterior del occipital. También el borde del tentorio o la tienda del cerebelo tiene unos sitios de implantación fijos que van desde el proceso de la porción petrosa del hueso temporal, el hueso occipital a través de todas las superficies internas del hueso y al otro lado nuevamente por la porción petrosa del temporal hasta llegar a las apófisis clinoides posteriores, de las cuales se fija hacia las intermedias y hacia las anteriores a través de unos ligamentos que se denominan ligamentos clinoideos posteriores, intermedios y anteriores. Esta tienda del cerebelo es el segundo tabique entonces y su función es dividir el cráneo en su interior, la bóveda, en un espacio supratentorial, es decir, por encima del tentorio, en donde se encuentra todo nuestro telencéfalo, y la parte infratentorial, que es lo que queda por debajo del tentorio, que básicamente pues, es nuestro cerebelo, cuarto ventrículo y el tronco encefálico. La tienda del cerebelo, así como tiene un borde fijo, también tiene un borde libre. Y ese borde libre se le denomina la incisura del tentorio. Y es la incisura del tentorio el orificio que permite la comunicación
de las estructuras que ya son únicas en la gran conformación macroscópica del cerebro. Recordemos que hay que hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que tenemos un solo cerebelo, aunque tiene una división también del tercer tabique que hablaremos más adelante, y a través de la incisura del tentorio se conectan los pedúnculos cerebrales que hacen parte de las estructuras del tronco encefálico, conectados pues con los hemisferios a cada lado. La incisura del tentorio cobra una validez quirúrgica muy impresionante porque son las que permiten generar un marco en donde reposa, donde se encuentran los pedúnculos cerebrales y alrededor de ellas estarían las cisternas que las vamos a ver en una imagen más adelante. Tenemos entonces dos tabiques para repasarlos. El de la hoz del cerebro, segundo tabique, la tienda del cerebelo o el tentorio. Existe un tercer tabique adicional, el cual es aquel que divide los hemisferios cerebelosos en dos. Así como hay una hoz cerebral, se habla de una hoz cerebelosa. No es tan grande y tan manifiesta como esta, pero también es un tabique que nos puede funcionar. Y hay un cuarto tabique que se menciona, que es el que se forma en la región celar, en el lugar donde se encuentra la hipófisis, o conocido también como la silla turca. Este diafragma celar es un tabique adicional que se encarga de dividir aquello que está por encima de la hipófisis y la hipófisis que se encuentra asentada en su trono, que es la silla turca. Solamente hay un espacio circular que es el lugar por donde atraviesa el infundíbulo de la hipófisis. Recordemos que la hipófisis es una estructura que viene de estructuras hipotalámicas y el infundíbulo que sale luego forma la glándula hipofisiaria en su parte inferior. Allí tendríamos entonces básicamente cuatro tabiques. Hoz del cerebro, tentorio, el tabique de la hoz cerebelosa y el diafragma celar. En algunos textos se habla de que un tabique, el cuarto tabique, más que ser el diafragma celar, se refiere a que hay tabique de la hoz 1, tabique del tentorio derecho 2, tabique del tentorio izquierdo 3, ¿no es cierto? Y el cuarto tabique lo mencionan como el intercerebeloso. Creería que es mucho más oportuno tomar el tabique, el tabique del tentorio como uno solo, darle protagonismo al del diafragma celar, que es otro muy importante. En esta imagen nos sirve también para adelantarnos a mirar que la dura madre en los repliegues de sus dos capas, en los repliegues que tienen sus dos capas, como podemos ver en este corte coronal, la capa interna a su vez tiene estructura histológica endotelial, significando que por su interior puede discurrir sangre y las propiedades del endotelio hacen que esta sangre no se coagule. Sería como una especie de vaso, estructura vascular muy especializada. Y la cara externa, la lámina externa de esa dura madre, pues se encarga de hacer el recubrimiento y formar la pared. Los senos durales, que son esas estructuras que se forman por el repliegue de las dos láminas que tiene la dura madre, a diferencia de las estructuras vasculares y venosas que poseen una íntima, una muscular y una adventicia, los senos durales tienen carencia de capa muscular. Hago entonces una pregunta a mis queridísimos estudiantes. ¿Cuál es la implicación que el seno dural tenga, o perdón, no tenga capa muscular? ¿Quién se suelta al ruedo? Bueno, yo voy a hacer así como Dora la exploradora. Yo boto la pregunta y me contesto yo mismo. Entonces, el hecho de que no tenga capa muscular significa básicamente que no tiene capacidad contráctil, puesto que una arteria y una vena, al poseer una capa muscular, las arterias en mayor grado que las venas, poseen una capacidad contráctil y de la misma forma hacen vasoconstricción y vasodilatación, por así mencionarlo de mejor manera. Los senos durales, al no tener esa
capacidad contráctil, pues no habrá vasodilatación ni vasoconstricción de un seno dural. El más representativo de todos es el superior, seno sagital superior, ¿no es cierto? Y lo habíamos mencionado cuando hablábamos de nuestras improntas al interior de la bóveda craneana. Este seno es un seno venoso que, como todo sistema venoso, se encarga de recoger los productos de desecho, la sangre desoxigenada de un sistema y trasladarlo hacia otro lugar para hacer la respectiva oxigenación. Por el borde de implantación de la hoz del cerebro se forma entonces el seno sagital superior, que es objeto de mucho daño en los traumas de cráneo, puesto que al haber fractura del cráneo hay laceración de este seno y la laceración de este seno se traduce en sangrados bastante masivos que se pueden controlar mediante la ligadura del mismo, pero solamente cuando es en sus dos tercios anteriores, en su tercio anterior, perdón, los dos tercios posteriores no pueden ser ligados, porque al ligarse se quita su afluencia venosa y eso genera que los productos no son drenados y se genera unos edemas cerebrales increíblemente grandes. El borde libre de la hoz del cerebro aloja otro seno, que es el seno sagital inferior, de muchísimo menor volumen, aquí lo vemos en este corte coronal, y es un seno que va a fluir o la sangre que recoge va a llevarla hacia el seno recto. De esa forma consolidamos todo un sistema venoso en la parte superior. El seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto. Tanto el seno recto como los senos sagitales superiores confluyen en el lugar de confluencia de los senos que se le denomina la presa aerófilo o también el lugar cruciforme, donde llegan específicamente todos los senos en la parte posterior que se corresponde con el lado occipital. En esta imagen nosotros podemos apreciar una cosa que creo que está diseñada esa imagen solo para mostrar eso, aparte de otras cosas que miraremos en temas más próximos. Lo que se alcanza a mirar con verde es la tienda del cerebelo, que está formada por la lámina externa de dura madre y la lámina interna de la dura madre, formando los senos venosos. Si ustedes notan, la lámina externa que está, o el endostio que está adherido a la cara interna de la bóveda craneana, en el agujero magno emerge y se continúa con el periósteo. De allí la importancia de que esas estructuras son una sola. Tanto el periósteo como el endostio hacen parte de la misma estructura que recubre la bóveda y la base del cráneo, tanto en su cara externa como en su cara interna respectivamente. Solo la cara interna es la que se continúa formando en este lugar, al menos en el agujero magno, la membrana que recubre el sistema nervioso en este punto. Y si ustedes notan en esta ampliación de acá, la emergencia de los nervios craneales a través de los orificios que tiene la base del cráneo, cumple la misma función. La cara externa o el endostio de la dura madre se continúa con el periósteo, mientras que la cara interna termina de hacer el recubrimiento de las estructuras neurales. Pero sí se puede notar que son dos láminas completamente diferentes y es muy fácil despegarlas. De allí lo que les mencionaba, que sirven como parte de un injerto vascular en el momento en que haya necesidad de eso. Regáleme por favor un segundo, no se me va. Ya, disculpen el abandono. En esta imagen que aparece acá, está diseñada para mostrar esas capas, cómo se disponen, porque
en vista macroscópica no alcanzan a ser de más de 1 milímetro, pero esto nos permite retomar lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, la capa perióstica externa, la capa meningia interna, esta capa perióstica interna hace las veces del endostio que les mencioné hace un momento. Todo esto es dura madre, que tiene una capa externa y una capa interna, que la capa externa es la que más está provista de estructuras vasculares. La capa meningia tiene menos estructuras vasculares y más fibras de tipo de colágeno. La aracnoides, que tiene una capa aracnoidea, y adicionalmente las estructuras que nosotros miramos, que son las trabéculas, que le dan la forma de membrana parecida a una tela de araña, a su vez forman el espacio subaracnoideo, el cual está provisto o está embebido en líquido cefalorraquídeo. Y al final la pía madre, que es una membrana muy, muy, muy delgada, casi imperceptible, que se adosa completamente al cerebro y es la que lo rodea en todas sus circunvoluciones y en todos sus giros hasta la parte, hasta las más profundas del sistema que se tiene. Esta imagen entonces solamente nos permite determinar la estructura un poco más ampliada de las 3 capas del cerebro. En esta imagen coronal podemos observar el repliegue de la dura madre formando los senos sagital superior e inferior, y a los lados los senos transversos, tanto derecho como izquierdo, que los vamos a ver más adelante. Este modelo cadavérico tiene muy mala resolución, pero si le ponen mucha fe, se puede apreciar que se vació la cantidad de materia encefálica que aquí había adentro. Se mira uno de los tabiques, el segundo tabique, que es el espacio supratentorial, y aquí estaría alojado el cerebelo. Aquí el hemisferio pues derecho y el hemisferio izquierdo, los repliegues durales que forman los senos sagitales superiores, y acá podemos alcanzar a ver los senos sagitales transversos. Nuevamente la misma imagen, perdón la insistencia, pero creo que entre más imágenes podamos mirar, creo que se vuelve una estrategia pedagógica más funcional. Trabécula o estructura trabecular 1, que es la voz del cerebro, otro tabique que es la tienda del cerebro, aquí estaría el cuarto tabique que es el diafragma de la silla turca, y uno que está muy inconstante acá, que es el que divide a los dos hemisferios cerebelosos. Si esta estructura, como la alcanzamos a ver nosotros acá, es una estructura que recubre el encéfalo, requiere tener una nutrición, y la nutrición que tiene esta dura madre se da a través de unas arterias que se les denominan meningias, las cuales son ramas de arterias de muchísimo mayor envergadura, como son la carótida interna, la maxilar, la faringe ascendente, occipital y vertebral. De todas estas comunicaciones que yo les menciono acá, si ustedes notan, todas son circulación mayor. La carótida externa es un tremendo flujo de sangre, la maxilar, y de la maxilar específicamente de esta, emerge la arteria meningia media como nosotros la conocemos en esta toma. De esta arteria hemos tenido la posibilidad de hablar en la primera clase y decíamos que la fractura que genera ruptura o laceración de este vaso genera grandes volúmenes sanguíneos en el hemisferio. Esta arteria meningia media, que emerge en la parte más anterior e inferior de entre el temporal y el parietal, tiene unas ramas que se van hacia anteriores y unas ramas posteriores. El tronco más grueso de esta rama de la arteria meningia media se corresponde generalmente con el surco precentral, ¿no es cierto? O el surco central, perdón. Y este surco central, recordemos que es la división entre el área motora adelante y el área sensitiva atrás. De ahí que es un muy buen referente anatómico guiarse, pero recuerden que esto está por la cara externa todavía de la dura madre. En esta imagen nosotros podemos apreciar que así como tiene una inervación por la meningia media con sus ramas anteriores y posteriores, también las arterias meningias de la parte occipital y de las arterias vertebrales se encargan de irrigar los territorios posteriores. La arteria meningia media se encarga de irrigar los territorios laterales, anteriores y superiores, y la parte de dura madre que se encuentra
En la base del cráneo está básicamente irrigado por las arterias faringeas ascendentes y unas que son etmoidales anteriores y posteriores que otorgan ramos para la vascularización de esta membrana. Así como tiene una vascularización, pues también tiene una inervación. Y este es un punto muy, muy importante que quiero que le prestemos atención por lo siguiente. El cerebro no duele. Como órgano está desprovisto de receptores del dolor, lo cual es una completa paradoja porque siendo el artífice de todas las sensaciones, percepciones y de la ejecución de la motricidad, pensar que es el órgano que no tiene sensibilidad para sí mismo, pues es una cosa a veces difícil de entender y de aceptar. Pero lo que sí duele dentro de la cabeza cuando hay y cuando tenemos dolores de cabeza, no duele el cerebro. Lo que duele son el tejido pericraneal, lo que está por fuera, la tensión de los músculos epicraneales y de sus aponeurosis, ¿no es cierto? Y lo que duele adicionalmente a eso son las meninges en su interior. Y la meninge en su interior duele porque está inervada por un nervio craneal encargado de una sensibilidad muy específica que es el quinto nervio, que se le denomina trigémino. Miraremos más adelante que el trigémino, particularmente el trigémino, tiene tres ramas. Una rama que va hacia la parte superior, que es la rama oftálmica, una rama a la parte media, a la cara media, que va, se denomina la rama maxilar, y una rama que se va a la mandibular. Ese nervio es el que da sensibilidad a la cara y si nosotros recordamos de todas las estructuras de nuestra economía, hay lugares que tienen mayor privilegio en su inervación, que son mucho más sensibles. Si ustedes recuerdan, la cara es uno de esos lugares con mayor sensibilidad. Lo son los pulpejos de los dedos también. Esos dos lugares que gozan de una gran percepción de sensibilidad debe tener una representación en la corteza muy específica para poder procesar esa información. Específicamente acá el quinto nervio, que es el trigémino, de ahí su nombre, trigémino, porque tiene tres brotes diferentes, la oftálmica, la maxilar y la mandibular, se encargan, así como de inervar la cara y darle la sensibilidad especial que tiene, dar ramos que inervan a las meninges. Si ustedes pueden detallar acá, toda la hoz del cerebro se irriga por la rama B1, así como las estructuras de la base de cráneo anterior. Las estructuras de la base media, al menos la cara interna, están dadas por la rama B2 o la rama maxilar, y las estructuras que están en la parte más lateral de la fosa craneal media, representadas con verde, se inervan por la división mandibular o B3. Pueden mencionarlas como B1, B2 o B3, o quien tenga inconveniente en llamarle B puede decirle V, V1, V2 o V3, y generalmente pueden así escucharlas en algunas clases en audio que están subidas en la red. Entonces, simplemente esa es la que le confiere la sensibilidad. Incluso la adventicia de algunos vasos sanguíneos, como lo miraremos en la clase vascular, está provisto a través de los vasos nervorum, ¿no es cierto? De esa condición que inerva al vaso sanguíneo, y la contracción o dilatación de esos vasos dentro de nuestra cabeza es lo que posteriormente se traduce como migraña vascular o cefalea vascular, que es la contracción que genera los vasos sanguíneos, las que dan la percepción de dolor o de cefalea. Por lo tanto, si hay dolores de cabeza que vale la pena investigar, pues uno de ellos es aquel donde hay irritación de las meninges. Eh, la irritación de las meninges, así sea por una inflamación o por infección, se traduce después en unos signos característicos que los miraremos en la aplicabilidad clínica de las meningitis. Aquí nuevamente la misma imagen, solo que mejorada la señalización de los lugares de inervación, básicamente por las tres ramas del trigémino, como ya lo mencionamos.
En esta maqueta de un cadáver, con tratado su sistema venoso con una inyección de parafina, y pues obviamente con el colorante azul para que se vuelva mucho más académico, se puede apreciar el seno longitudinal, el seno sagital superior, perdón, seno longitudinal sagital superior, el cual discurre en medio de los dos hemisferios. Y recordemos que este seno debe tener afluentes, tiene muchos afluentes de la corteza, y cuando se logra hacer una ligadura de su tercio anterior no hay tanto problema, pero si se liga sus tercios posteriores, todos estos afluentes no tienen lugar hacia donde evacuar la sangre que llega en un gran porcentaje al cerebro. Si ustedes recuerdan, de todo el volumen sanguíneo que eyecta un corazón en el transcurso de un minuto, que es ese volumen corriente que hay, el 20% de eso se corresponde específicamente con la irrigación que va al cerebro. Si tenemos entonces una volemia de 4 o de 5, hagámoslo de 5 litros, una volemia de 5 litros durante un minuto, eh, específicamente un litro durante ese minuto está dentro del cerebro. Eh, Tengo una pregunta, veo si la logro entender. ¿Qué nervio o nervios se ven involucrados en un episodio de trombosis? No lograría entender la pregunta. Voy a echar un cuento y no sé si en el transcurso se logra responder. Su merced, doctor, me dirá si vale o no vale la respuesta. El fenómeno de trombosis es un término que se adapta para el accidente cerebrovascular isquémico. Es decir, que un vaso arterial, por X, Y o Z razón, generó una obstrucción que impide que pase sangre oxigenada desde un lugar proximal hacia un lugar distal. Por lo tanto, el lugar distal deja de suplirse de oxígeno y entra en isquemia. Las células neuronales son muy sensibles a dos faltas, a dos carencias, a la glucosa y al oxígeno. De hecho, 6 minutos después de que una célula es privada de glucosa o de oxígeno, la célula neuronal entra en apoptosis y se muere, ¿no es cierto? Cuando me preguntan cuál es el nervio o nervios que se ven involucrados, creería que son dos términos diferentes. El término trombosis hace referencia a un problema de isquemia arterial, y eso no tendría una repercusión directamente sobre un nervio o nervios, porque los nervios inervan y los vasos sanguíneos irrigan. No sé, tal vez si, doctor, la reorganiza su pregunta, la vuelve a soltar o deme herramientas para podérsela contestar de mejor forma, que creo que quedó incompleta ahí. Igual mientras usted la piensa, Doctor, doctor, yo continúo. Sí, doctora, le escucho. yo lo tomo o le trato de deducir al compañero como que qué nervio se ve afectado para que se produzca una parálisis facial. Así lo tomo. Ay, No sé si de ya. pronto tengo o no tengo razón, pero así la tomo la pregunta. Ya, Y bueno, también, veamos. Doc, creo que él se refiere al caso cuando las venas se dilatan y entonces ellas se le caen encima a los nervios, que generalmente sabe ser el facial. Mm, sí, creo que la pregunta nos da para muchas conjeturas. Yo creo que la debe organizar, pero de todos modos quiero aclarar una cosa ahí. Lo que dice la doctora hace un momento, es que si ocurre un área isquémica en, en el núcleo, ¿no es cierto? En el núcleo del tronco encefálico, de donde emerge el nervio facial, que específicamente es en el límite entre el puente y la médula oblongada, ¿no es cierto? Está el sexto par.
en la parte más medial del sexto de esa unión. Si hay un infarto mesencefálico, un infarto protuberancial o medular, y se daña el núcleo que se encarga de darle forma al nervio facial, pues evidentemente va a generar que esos cuerpos neuronales del nervio facial que están allí entren en apoptosis y no cumplan su labor, que en ese caso sería el nervio facial, que es el número 6, ¿no es cierto? Sin embargo, si hay una lesión no necesariamente trombótica, sino traumática, que corta o secciona el nervio, también ocurre una parálisis facial. Lo que pasa es que son dos tipos de parálisis faciales. En la una, donde hay trombosis o isquemia de ese lugar donde es el núcleo del nervio, ocurrirá una de tipo central, mientras que en la otra será una de tipo periférica. Porque el daño no es en los cuerpos neuronales, sino en los axones, que en algún momento en la clase pasada tuvimos chance de hablar de eso. Pero igual siga, doctor, masticando su pregunta, y si no le hemos dado todavía respuesta, pues nos va comentando más adelante. En esta imagen tenemos una esquematización de todo el sistema venoso macro. Desde lo más superior vemos el seno sagital superior con sus respectivas afluencias. Ese seno sagital superior recibe afluentes de toda la corteza. Hay una en particular que llama mucho la atención, que se llama la vena de Trolar. Como pueden ustedes observarla acá, esta vena de Trolar es una vena muy sensible que nunca se puede obstruir, ligar o cortar, porque suple afluentes venosos casi de toda la corteza. Esta es una vena que hay que cuidarla mucho. No es objeto de esta clase reconocerla tampoco. Tiene un interés quirúrgico, pero no necesariamente es importante en el pregrado. El seno sagital superior, entonces, se continúa hasta la parte más posterior, desde la crista galli hasta la parte posterior a la presa aerófilo, en donde drena en el seno transverso generalmente derecho. Este suele ser mucho más grande que el izquierdo. El seno sagital inferior drena en el seno recto, y el seno recto drena en el seno transverso izquierdo. Por lo tanto, seno transverso derecho viene del seno sagital superior, seno transverso izquierdo viene del seno recto. Esta formación de seno sagital inferior, seno recto, guarda una gran relación con el borde inferior de la hoz del cerebro, el seno sagital inferior, y con el tentorio, el seno recto. Para la formación de este seno recto se requieren las venas cerebrales internas. Las venas cerebrales internas en la parte más profunda forman la vena de Galeno, y la vena de Galeno el seno recto. Por lo tanto, ante la pregunta ¿cuáles son los afluentes del seno recto?, podríamos responder: el seno recto tiene los siguientes afluentes: el seno sagital inferior y la vena de Galeno. Ante la pregunta ¿cuáles son los afluentes de la vena de Galeno?, podríamos responder: la vena de Galeno se forma por los afluentes dados por la vena cerebral interna derecha e izquierda. Si hacemos el recorrido entonces de adentro hacia afuera, podríamos decir: venas cerebrales internas forman vena de Galeno. Vena de Galeno junto con la confluencia del seno sagital inferior forman el seno recto. El seno recto drena al seno transverso izquierdo. El seno transverso se continúa con el seno sigmoide, que forma una S de sigmoide, y el seno sigmoideo se continúa con la vena yugular, y de allí se drena pues toda la circulación venosa de la cabeza a través de los vasos del cuello. El mismo ejercicio podríamos hacer del otro lado. Seno sagital superior drena en el seno transverso derecho, el seno transverso derecho en el seno sagital, y el seno sagital en la vena yugular pues del otro lado. Con eso hemos abordado la gran mayoría de vasos venosos
de la bóveda craneal y tanto de la base o de las estructuras profundas del encéfalo. Hay un seno o unas estructuras de seno venoso adicional que son los senos cavernosos. Aquí estamos en la región celar, aquí estaría el infundíbulo y aquí debajo estaría la hipófisis. Al lado y lado de la región celar se encuentra el seno cavernoso. Y este seno cavernoso adquiere es un seno venoso más especializado que los anteriores senos venosos normales. Si estos son especializados, este es el súper especializado, puesto que en su interior tiene unas trabéculas que lo hacen, de allí su nombre de seno cavernoso, formar cavernas. Ese seno cavernoso, tanto derecho como izquierdo, está comunicado a su vez por un seno que se le llama el intercavernoso, que es la forma de comunicarse alrededor del infundíbulo de la silla turca. Y es una muy importante estructura funcional en la liberación de las hormonas por parte de la glándula hipófisis, porque la hipófisis drena sus hormonas a este sistema venoso. De este sistema venoso pues va a ser drenado a senos mayores, vena yugular, llegará a cavidades derechas del corazón, de cavidades derechas a través de circulación pulmonar oxigenada llegarán a cavidades izquierdas y esas hormonas van a ser distribuidas inmediatamente en todo el cuerpo. De allí que esta pequeña estructura del seno cavernoso es como un terminal de transporte venoso que capta esa información de hormonas y de péptidos dados por la hipófisis para para ser llevados a toda la economía del cuerpo. Siendo entonces así, podríamos decir que este seno cavernoso tiene afluentes de dos lugares específicos, de la vena oftálmica, que viene pues de allá delante de los ojos, la vena retiniana también, el seno esfenoparietal y ellos drenan al seno cavernoso. Y este seno cavernoso, adicionalmente, a través del seno petroso superior y del seno petroso inferior, drenan a los senos mayores como son el transverso y el sigmoideo. Esta imagen vale la pena estudiarla simplemente siguiendo las flechas y hacia dónde llegan. En cualquier libro de anatomía, el texto del sistema venoso del cerebro es la parte más corta que pueden ustedes observar, a diferencia tal vez o en compensación con el sistema arterial. Pero esto en gran medida nos resume todo el sistema venoso. ¿Qué es bueno reconocer acá? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es su afluente? ¿Y a dónde afluye? Creo que con esas tres preguntas de cada una de las que hemos mencionado ahora tendríamos completo para nuestro sistema venoso. En esta imagen axial podemos apreciar los senos cavernosos de lado y lado, el seno intercavernoso que los comunica, y si iríamos hacia adelante estaríamos con la vena oftálmica y la vena ¿cómo les dije? Perdón, esfenoparietal, sí señor. Esta vena esfenoparietal a veces suele ser inconstante y se confunde con un seno que es trigoideo, y el seno trigoideo puede drenar también a la vena esfenoparietal. Estos senos cavernosos comunicados con los intercavernosos drenan a través del seno petroso superior que discurre por el risco de la porción petrosa del temporal hacia el seno sigmoideo y del seno sigmoideo pues directamente hacia el yugular. Si ustedes notan, este seno, la vena magna de Galeno, vena magna de Galeno o vena cerebral magna, drena al seno recto y ese seno recto drena al seno transverso izquierdo. Habíamos mencionado que este tiene una afluencia diferente al seno sagital superior que drena al seno transverso derecho. Nuevamente la misma, solamente utilicémosla para hacer reconocimiento. Seno sagital superior, seno sagital inferior. El seno sagital inferior, lo que le sigue acá es ¿cuál? Hago la de Dora. No. Ahí anímense muchachos. Seno sagital superior, seno sagital inferior. De seno sagital inferior sigue seno recto, ¿no es cierto?
el seno recto, y el seno recto también está con una afluencia de la cerebral, de la vena cerebral magna. El seno transverso se continúa con el seno sigmoideo y el seno sigmoideo a través del drenaje de la yugular. Por la parte superior tendríamos el seno cavernoso, y esta imagen nos sirve para recordar que las venas oftálmicas, tanto superior como inferior, drenan al seno cavernoso. Y estas venas oftálmicas que se encuentran acá también están en comunicación con una vena supraorbital que es muy superficial y casi es palpable en la emergencia, en la escotadura supraorbitaria. A esta disposición de la nariz, el maxilar y el maxilar del otro lado forma un triángulo. A este se le denomina el triángulo de la muerte. Y el triángulo de la muerte está dado porque la afluencia venosa que existe en esta área, que es muy superficial, tiene comunicación directa con estructuras vasculares al interior del cráneo. De allí que procesos infecciosos, por ejemplo, acné, forúnculos, heridas, en el triángulo de la muerte que está dado por el triángulo de la media de la cara, puede fácilmente arrastrar bacterias a través de ese drenaje venoso, congestionar el seno cavernoso y al congestionarlo formar un tipo de trombosis del seno cavernoso, lo cual tiene unas repercusiones patológicas bastante serias y complejas. De allí entonces la necesidad de saber proteger muy bien esta área y procesos infecciosos a ese nivel, tratarlos de manera oportuna ante la posibilidad de diseminación bacteriana de estructuras internas de nuestro cráneo. En este corte coronal podemos apreciar nosotros, si nos ubicamos, un hemisferio cerebral de un lado, el hemisferio del otro. Aquí tendríamos el hipotálamo, el tercer ventrículo, el infundíbulo, y esta sería la hipófisis, estaría dentro de su trono, que es la silla turca. Debajo de la silla turca, pues el seno del esfenoides. Al lado y lado de la hipófisis, me regreso un toque aquí. Aquí, al lado y lado de la hipófisis, tenemos el seno cavernoso, solo que lo estamos viendo desde otra visión. El seno cavernoso, que está dado por el repliegue dural, al igual que todos los senos al interior del cráneo, posee una estructura al interior trabeculada, como lo podemos nosotros apreciar acá. Me regreso otra vez. En el interior de este seno discurre sangre venosa también, pero llama la atención que en las paredes laterales del seno cavernoso y en su parte medial e inferior discurren estructuras anatómicas muy importantes. En la pared lateral tenemos desde arriba hacia abajo el nervio oculomotor, que es el tercer par o el tercer nervio. Por debajo pasa el cuarto nervio oculomotor. Por debajo el quinto, la rama oftálmica del quinto, o sea, V1, y por debajo de este la rama maxilar del trigémino, o V2. En resumen, en la pared lateral del seno cavernoso tenemos al tercero, al cuarto y al quinto en sus dos ramas. El sexto pasa más medial a los anteriores y en relación directa con la arteria carótida, que es la que se encuentra al interior, a la parte más interna de ese seno cavernoso. Estructuras que componen el seno cavernoso entonces son nerviosas y vasculares. Las nerviosas, el tercero, cuarto, quinto, el sexto y la arteria carotidia intracavernosa. De hecho, esa porción de ese lugar se llama carotidia intracavernosa. Aquí hay un mayor aumento de esa imagen, donde podemos apreciar con una disposición anatómica diferente, pero buscando el mismo principio, que en la cara lateral tenemos el oculomotor, el troclear o cuarto, tercero, cuarto, la rama maxilar y oftálmica del quinto, ¿cierto? Aquí está la rama V1 y aquí la rama V2. El nervio sexto va más medial y en relación casi directa con la arteria carótida intracavernosa. En este repetimos lo mismo, este ya lo hemos visto. En este nos sirve para abandonar ya el tema de la dura madre, ya. Cuando salimos del tema de la dura madre, pasamos a la membrana que sigue, que es la aracnoides.
Y la aracnoides es lo que está esta persona haciendo en esta disección. Aquella membrana que se encarga de formar puentes dentro de las fisuras y los surcos, esa es la membrana aracnoidea. Y yo tengo algo, esa es la que quiero mostrarles. Ya. ¿Cómo hago para...? Déjenme ver si puedo hacerlo así. Bueno, voy a compartirles un video de una disección aracnoidea. Entonces, para hablar de aracnoides, lo más chévere es ver cuál es la aracnoide, ¿no es cierto? Creo que es la forma más ideal de aprender cuál es la aracnoide, es viéndola. Es esta. Entonces, ¿dónde lo tengo? Confirme por favor si estoy compartiéndoles una ventana de YouTube o aún no lo logro. No, doctor, todavía no se mira. No sale nada, ¿no es cierto? No, todavía no. Ya regálame un rato que no sé por qué no se me activó esto. Ahí ya sé por qué. Ahí sí ya. Chan, chan. Está compartida la diapositiva todavía, ¿no es cierto? Sí, doctor, la diapositiva sí. Ya regáleme todavía otro ratito. Es esta. Dejar de compartir. Compartir. Esta. Ahora sí ya. Bueno. Entonces, allí sí se está viendo un video, ¿no es cierto? Sí, doctor, ahí sí. Ok, entonces, en este video saltemos la parte aburrida de la cosa y vamos aquí. No, no. Ya les digo cuál es la parte que me interesa que veamos. Sí, este no es. Un momento. No, este no es. Quería conocer muchachos. Tenía cargado un video, pero no es el que está presentado allí. Permítame buscarlo. Si no lo encuentro en un minuto, se los envío por otra ruta. Esta sí me sirve. Esta sí me sirve. Aquí está. Chao. Chao. Bueno. Listo. Díganme si se está mirando un video ahora. Sí, doctor. Listo, perfecto. Entonces,
En este video nosotros tenemos, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal y aquí tenemos en el medio la cisura central o cisura de Silvio. La cisura de Silvio se encarga de dividir el lóbulo frontal del temporal y al interior de ella tenemos a la ínsula. El tejido conectivo blanquecino que ustedes alcanzan a mirar allí es la aracnoides. Si ustedes pueden verlo acá donde está el cursor, es el que se encarga de formar puentes entre los surcos cerebrales en medio de las cisuras. Con un instrumento de microcirugía, el secreto está o el éxito está en romper esa aracnoides sin romper los vasos que están dentro de ella, como ustedes pueden observarlos. Los vasos sanguíneos están representados tanto arteriales como venosos, donde tenemos el cursor. Y en el lado izquierdo pueden observar una succión quirúrgica y en el lado derecho una microtijera. Todo esto se está haciendo con magnificación 6 a 8 veces de la natural, y lo que nos permite es ir disecando esas estructuras del valle silviano, y para ello hay que hacer una disección aracnoidea muy exquisita, que es lo que ellos están haciendo. La aracnoides entonces no es un tejido fantasioso que no existe, sino ese es precisamente el que el cirujano en este momento está haciendo la disección. Lo está haciendo con mucha paciencia. En este caso, en su mano derecha tiene un equipo que es un electrocauterio, un coagulador bipolar, que lo que hace es, aparte de servir como pinza de disección, en sus puntas tiene la capacidad de emitir una corriente que genera coagulación. No puede generar coagulación acá porque obliteraría un vaso de estos y generaría isquemia a todo ese territorio. Lo que está haciendo allí es separando los vasos arteriales y venosos, y noten que la capa de aracnoides tiene una relación muy sutil con la adventicia de los vasos. El éxito de este procedimiento, que es una disección aracnoidea de la cisura silviana, es abrir completamente la aracnoides para generar ese espacio que nos permite entrar en la ínsula, como lo habíamos visto en la clase pasada. Esto que está hecho pues en pocos segundos, como lo miran acá, ya es un video editado, porque es un proceso que perfectamente puede tardarse horas en hacer eso, solamente eso que está haciendo ahí. Entonces, noten ustedes que va avanzando milímetro a milímetro. Cada vez que corta la tijera es aracnoides la que está cortando. Utiliza esos materiales de algodón para generar la separación, y tiene que navegar entre los vasos arteriales que se encuentran al interior de esa cisura. Al fondo de esto, lo que ya está en blanco acá sería la ínsula, que es el lóbulo oculto que lo mencionamos en nuestra clase pasada. Él continúa haciendo disección. Cada vez que corta, recuerden que está cortando aracnoides, puesto que esta es la que se encarga de unir esos dos extremos. Si avanzamos un poco más el video, noten que este es el tamaño de una aguja de insulina, es muy delgadita, pero miren la de grande que se la mira. Y lo que él está haciendo es utilizando el bisel de esa aguja para romper esa capa aracnoidea, ¿no es cierto? Y de manera muy sutil, con movimientos muy finos, ir haciendo la apertura de la ínsula, porque la idea en este caso es llegar al interior de la ínsula donde se encuentra un tumor. Cada vez que van haciendo tijeras, recuerden nuevamente, es aracnoides la que va rompiendo. Ya lo quito, ¿no es cierto? Están aburridos ya de eso. Listo. Voy para allá. Bueno. Les comparto nuevamente. Compartir pantalla y vuelvo otra vez a esto. Listo. Ocasionalmente la neurología y la neurocirugía no son especialidades muy afines a los gustos de los estudiantes de pregrado, hacemos un paréntesis, porque son especialidades que requieren de una paciencia muy, muy, muy alta.
y es mucho más chévere ver operar corazones o ver operar abdómenes, pulmones, arreglar huesos, porque es algo mucho más visible. Este tipo de cirugías requieren horas de hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo este personaje en esa cisura, y es para muchos muy agobiante. En los procedimientos quirúrgicos de neurocirugía, el más corto suele tardar, pues que no sea trauma, el más corto suele tardar 4 a 6 horas, pero personalmente hemos tenido casos en los cuales, al menos durante la residencia, estuvimos 19 horas dentro de una cirugía. Por lo tanto, si los aburrí con esos segunditos de edición de video, pues más o menos es para que detallen el nivel de aburrimiento o de placer que puede generar. Particularmente a mí me gusta mucho. No a todos les gusta y no los voy a juzgar si tampoco les gusta, porque la gran mayoría lo rehúsan a estar durante tantas horas viendo en un orificio tan chiquito y haciendo cositas tan micro. Pero para gusto de los colores, ¿no es cierto? Avanzando con nuestra clase, confírmeme solamente si tenemos PowerPoint otra vez en la imagen. Sí, doctor. Sí. Listo, mis doctores. Entonces, en esta imagen nosotros podemos apreciar la misma disposición de las meninges en el encéfalo, también en la dura madre. En esta no nos vamos a detener mucho porque en la anterior clase ya miramos las particularidades. Y las particularidades son que la dura madre está por fuera, la aracnoides está intermedia y al interior está la pía madre. Y de específico en la pía madre es que la pía madre emite unos tejidos laterales que son los ligamentos dentados. Fuera de eso, los espacios son los mismos. Hay un espacio epidural, un espacio subaracnoideo también, ¿no es cierto? Que se corresponden específicamente con los niveles símiles que hay en el encéfalo. Ahora sí, para finalizar, ¿cuál es la aplicabilidad práctica que quise traer como ejemplo? Uno de muchos. En la imagen de la izquierda que estoy señalando con el cursor, se puede apreciar algo que no es normal. Esto definitivamente no es normal. Es una resonancia de cerebro en donde se aprecia un tumor derivado de la dura madre. Es un tumor extraxial que crece de la dura madre y comprime el cerebro subyacente. A este tumor se le denomina meningioma. ¿Por qué es importante en esta clase? Puesto que se deriva de una de las meninges que acabamos de observar. La meninge entonces puede desencadenar tumores. En la imagen central, esta imagen nos está mostrando algo completamente anormal. Hay colección en un espacio entre la dura madre y la aracnoides. Está por debajo de la dura madre. De ahí entonces que este es un hematoma subdural porque está en ese espacio virtual subdural que cuando se encuentra ocupado por sangre ya se vuelve real y ese espacio subdural contiene un hematoma subdural. En la imagen de la derecha se observa un epidural, que es el acúmulo de sangre entre la capa interna de la bóveda craneana y la dura madre. Por encima de la dura madre, entonces se llama epidural. De allí que este espacio, que es virtual en este lado de acá y que era virtual acá, por alguna lesión y particularmente por la sección de la meningia media, se ha vuelto ya un espacio real. Y en la parte inferior podemos apreciar que el seno cavernoso que se encuentra de este lado, en este caso el derecho, recuerden que en resonancia y en tomografía lo derecho es izquierdo y lo izquierdo es derecho, en este caso esto que es derecho está con una trombosis, es decir, se ha coagulado y se ha trombosado el interior de ese seno, formando algo denominado trombosis del seno cavernoso, la cual genera estas imágenes en este paciente que podemos apreciar nosotros acá. La enfermedad de este paciente está en el lado izquierdo. Hay una trombosis de seno cavernoso del lado izquierdo. Se manifiesta por, noten que existen cosas raras. En la imagen de arriba este paciente tiene el párpado caído. En la imagen de abajo, cuando abrimos el párpado, tiene una pupila dilatada.
¿no es cierto? Adicionalmente a eso, si nosotros colocamos un poquito de, hacemos un poquito de movimiento, notemos que este ojo se mueve, pero este se queda fijo. Si yo hago este ojo hacia acá, activo el sexto nervio, el abducens, pero el de acá, el abducens, algo le pasa, no funciona. Si miro acá, nuevamente llevo hacia adentro el ojo, pero este no funciona, se queda quieto. Y si miro en la imagen inferior, le digo al paciente que mire hacia abajo con su ojo sano, mira hacia abajo, pero este se queda quieto. Es decir, que aquí tengo un párpado caído, una pupila dilatada. Cuando le ordeno al paciente que mira hacia afuera con su ojo bueno, pero su ojo enfermo se queda quieto. Cuando le digo al paciente que mire hacia adentro, su ojo bueno mira hacia adentro, pero el otro se queda quieto. Y cuando le digo mire hacia abajo, el ojo bueno mira hacia abajo, pero el otro se queda quieto. Definitivamente este ojo tiene algo y es una pereza absurda por moverse hacia cualquier lado que yo le ordeno. Pero entonces, si nos vamos a recordar que estos músculos de los nervios, los músculos extraoculares están inervados por estos nervios en la cara externa del seno cavernoso, está el tercero, el cuarto, el quinto, y al interior está el sexto, significa que hay algo que los está dañando. Si hay algo que los está comprimiendo, no hace que funcione el tercero, por lo tanto hay ptosis palpebral y dilatación pupilar. Si está dañado el cuarto, ¿no es cierto? Entonces no se puede, por daño del cuarto, no se puede llevar el ojo hacia afuera. Pues la imposibilidad para llevarlo hacia abajo y hacia adentro, perdón, por el cuarto, la imposibilidad de llevarlo hacia afuera por el sexto, hace que definitivamente yo concluya que los nervios extraoculares de este paciente están alterados. Y si soy unicista, busco el lugar en donde todos están reunidos, que es aquí en el seno cavernoso. Ampliaremos un poquito esta información cuando veamos la aplicabilidad práctica de los nervios del cráneo, pero valía la pena traerlo aquí, ¿no es cierto? Como un ejemplo práctico de por qué es bueno saber qué ocurre dentro del seno cavernoso, porque pueden ocurrir este tipo de manifestaciones, que son síndrome de seno cavernoso. Hay síndrome de la pared lateral del seno cavernoso, síndrome de la pared medial del seno cavernoso, síndrome del seno cavernoso. Hay uno que se denomina Tolosa-Hunt, que es muy interesante. Hay un síndrome que se llama se me escapa el epónimo, Gradiolet, que es otro síndrome muy interesante también, pero todos concluyen en que hay alteraciones en los músculos extraoculares. Bueno, mis estimados y estimadas, teniendo en cuenta que lo que nos corresponde seguir el sistema arterial, considero por la estabilidad de sus neuronas y de su espalda baja y de su línea interglútea, que podríamos continuar lo de vascular para una clase específicamente. Eso es muy denso meter las dos y con este grupo confirmo la teoría. Me canso yo y se cansan ustedes. Más importante ustedes que no se me cansen. Siendo así, abro momento para preguntas. ¿Algún tipo de inquietud que les pueda solucionar con respecto a la clase de hoy? No me dejen comodora. Por lo menos dígame, no, doctor, todo estuvo muy claro y muy chévere la clase. Bueno, me alegro mucho por eso. Entonces, estimadísimos doctores, si todos se apegan al concepto de la doctora que intervino hace un momento, solo nos queda por decir que tendríamos nuestra clase el día jueves. ¿Sí, verdad? No. El lunes. Ya, el lunes. Pero recordemos que la próxima semana ya tenemos que programar examen. Entonces, déjenme por favor hasta el fin de esta semana poder enviarles el taller y las leyes y reglas y bueno, toda la parte del aparataje administrativo que eso implica para que ustedes desarrollen su taller y que podamos meterlo al final como el consolidado de la nota. Les pido el inmenso favor, mis estimados doctores y doctoras, que las 5 clases que hemos visto con sus respectivas diapositivas y en sus respectivos textos lo repasen porque son la temática que entra en el primer parcial, que es la próxima semana. Idealmente lo vamos a hacer el día lunes, que es nuestro espacio de clase. Si por alguna razón, motivo o circunstancia algo pasa, les aseguro que se los hago saber. Pero háganle duelo para el día lunes a las 7 de la noche nuestro examen parcial. Que ese día
Claro, Movistar, el cielo y las estrellas estén alineadas para que la conexión sea muy buena, ¿no es cierto? Entonces, envíen las cartas respectivas a sus empresas de telecomunicación, que si hay un momento en el año en el cual deba servir la conexión, es ese, el día lunes a las 7 de la noche. Doctor, disculpe, ¿cómo va a ser el parcial? Pues hasta ahorita la única forma que se me ha ocurrido es a través de un link de una plataforma que puede ser Google Forms o otra que me estoy investigando por allí, que me permita velocidad de imagen, que recoja datos, que les permita tener retroalimentación, pero pues hasta ahí va. En mi idea habría yo querido pues hacer un examen físico, ¿no es cierto? Me habría gustado al menos tener la oportunidad de conocerlos y de saludarlos, porque pues este monólogo que uno hace en el computador es muy maluco, pero pues al menos hasta ahora por disposición del programa no se puede hacer tal cosa. Entonces la idea es hacerlo a través de la plataforma, de un aplicativo de evaluación. A menos que ustedes me propongan algo, porque yo también estoy estrenando estrategias. ¿Cuál ha sido mejor dicho, cuál ha sido la peor estrategia evaluativa que ustedes han tenido para no volverla a hacer? A mí se me ocurre una. Suéltela. Hacer preguntas abiertas por el COES, por la plataforma de la universidad. Ay, por Porque la plataforma abierta por el COVID, ¿cómo así? Dije, eso no. Por la plataforma abierta. sí, lo que pasa es que esa plataforma, cuando son preguntas abiertas, literalmente se debe incluir la respuesta exactamente igual a como usted la Ay, marcó pero correcta. eso es muy maluco también, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si alguien me coloca seno longitudinal superior y otra persona me coloca seno sagital superior, es lo mismo. Entonces, si no coloco longitudinal, si no coloco sagital, inmediatamente se le es doble trabajo, es la Y doctor, legadera con justa por- razón con ustedes. Entonces, creo que esas plataformas aplican muy bien en ciencias exactas, en donde el 2 más 2 no hay otra respuesta diferente al 4, pero con nosotros es mucho más complejo hacerlo. por eso le digo, de las peores experiencias esa, dentro de las Ah, ya, peores esa está está como esa, la sí, peor. sí. No, no, No. definitivamente ya, esa está descartada de entrada. No, 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 no funciona, no funciona como respuesta. Bueno, pues déjenme, de hecho, que esa sea la mínima preocupación de ustedes, es ver cuál es la estrategia que les voy a hablar. Su preocupación, más que preocupación, ocupación será estudiar los 5 chullas temas que tenemos para ese día. Y el internet. Y el internet por ustedes, porque yo nunca tengo problemas con internet. Es más, a quien tenga problemas con internet, le cedo el andén al frente de mi casa con un Wi-Fi 100 megas de velocidad para que venga a hacer su examen sin problema. Les aumento la aromática pues para los que vengan a hacer el examen ahí en el andén. Entonces, no habrá excusa de que no hay internet. Pueden robarle internet al vecino si es que es el problema, pero ese día va a haber internet. Le aseguro que el cielo se va a alinear para que eso ocurra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, yo? Oiga, Doctor, no vayan a grabar todo eso y después me acusen de que yo estoy mandándolos a robar Wi-Fi, por favor. Muchas gracias. doctor, qué pena, para que por favor suba las diapositivas. No sé si las puedo subir. Sí, señor, tiene toda la razón. Yo desde la pasada y esta no las he subido. Yo lo hago. Si no lo hago hoy, el día de mañana están subidas. Yo mandé con uno de sus representantes un PDF de una neuroanatomía que está chévere para que por favor la utilicen como libro guía también de estudio, que está súper bonita de repasar y súper fácil. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya. Nos Sí, vamos. doctor, muchas gracias. Sí, Vale, doctor, compadres, gracias. un abrazo para todos y todas. Buenas noches, descansen. Nos vemos entonces en nuestra próxima o alguna información adicional a través de su representante. Listo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, un abrazo, que estén muy Hasta bien. luego, Hasta doctor, luego. muchas Chao, gracias. chao. Hasta Chao, luego, chao. doctor. Gracias. Hasta luego.